Bien, buenos días con todos. Es un gusto nuevamente presentarme aquí. Ahora vamos a tocar un tema bien interesante que es radiología en la parte quirúrgica. Todos los días los exámenes de imágenes son solicitados por los colegas cirujanos. Vamos a tener pacientes politraumatizados, pacientes de accidentes automovilísticos, etcétera. Entonces, en ellos se tiene que tener un abordaje diagnóstico bastante adecuado y sobre todo oportuno. Ya en la charla anterior había tocado algo sobre este punto, que es la ecografía FAST, pero lo voy a recalcar porque en la exposición anterior quizá el tiempo ya fue corto, y algunos lineamientos sobre este tema. Bien, aquí les muestro un caso clínico muy corto pero ilustrativo. Todo paciente que ha sido sometido a un trauma tiene la potencialidad de, sobre todo si es un trauma abdominal cerrado, tiene la probabilidad de haber tenido daño interno, daño en víscera sólida, y eventualmente alguna hemorragia. Entonces, el signo que nos va a permitir hacer ese diagnóstico de manera inmediata, solamente toma unos segundos, solamente es cuestión de tener el ecógrafo a la mano y en la sala de urgencias se puede hacer el diagnóstico. Y es la presencia de líquido libre en cavidad peritoneal. Y ese es un hallazgo importantísimo que de ser detectado va a cambiar la actitud terapéutica con ese paciente. Lo más probable es que tenga que operarse en corto tiempo. Aquí tenemos una imagen característica, corresponde a una paciente mujer, esto corresponde al útero, y vemos aquí el líquido libre. Toda esta imagen anecoica que corresponde a fluido, en este caso hemoperitoneo, ¿no? Era sangre lo que estaba presente. Y ojo con un detalle, aquí la imagen está exhibiendo una medida que corresponde a 25 milímetros. Corresponde al pozo de fluido que nosotros lo podemos medir mediante ecografía. Pero en pacientes mujeres, sobre todo en los días periovulatorios, puede haber también líquido, que viene a ser un líquido seroso o hemorrágico, producto de la ovulación. Entonces, puede darse el caso que un paciente que ha sufrido un trauma abdominal cerrado, le hacemos la ecografía y encontramos fluido, pero ese fluido no necesariamente va a corresponder a una hemorragia importante. Podría corresponder sencillamente a un fluido fisiológico por su ovulación. Entonces hay que tener cuidado. Si el pozo es más de 15 milímetros, se considera ya que es patológico y no se atribuiría a su periodo ovulatorio. En este caso, al ser 25 milímetros, estamos hablando de un paciente con hemorragia que requiere ser intervenida, ¿no? Bien, estas imágenes corresponden a la paciente que les he mostrado la ecografía y tenía una diastasis en la sínfisis púbica, y por la mala calidad de la radiografía no se podían definir bien varias fracturas que tenía la paciente. Actualmente, felizmente, con la tomografía multicorte podemos acceder a definir mejor estos casos de pacientes que por el mismo trauma no se les puede tomar bien las radiografías. Entonces, la tomografía multicorte acá tiene una importancia también vital. Nos permite definir mejor. Vemos acá que hay una fractura evidente en la rama púbica superior izquierda, inferior izquierda, en el sacro, y también acá correspondiente al alerón sacro, que en las radiografías no se definía adecuadamente. Bien, en cuanto a la ecografía FAST, son varios espacios los que hay que evaluar: el espacio de Morrison, el espleno renal, los parietocólicos, la cavidad pélvica, el espacio pericárdico y los espacios pleurales. Se considera que un médico emergencista debe tener la capacidad para detectar el líquido libre en estos espacios cuando va a evaluar un paciente con un ecógrafo que puede ser un ecógrafo portátil, que lo debe tener a la mano en la sala de emergencias.
Bien, acá está la representación de las ventanas donde debe evaluar el médico con el transductor del ecógrafo. Como le digo, esto no es patrimonio del radiólogo. En realidad, cualquier médico que hace emergencia debería ser capaz de evaluar esto, encontrar líquido libre. El objetivo es definir. Si hay líquido libre, ya la conducta terapéutica cambia en el paciente. Hay ecógrafos muy pequeños actualmente que permiten hacer esa función. Pero ojo que solo es para detectar líquido libre. Con un ecógrafo así no vamos a hacer otros hallazgos importantes, no, o sea, básicamente es para detectar líquido libre. Aquí estamos viendo un médico que está evaluando en este contexto. Este es un equipo ya más grande que ya lo puede utilizar radiología y va a hacer hallazgos más finos, pero ya no es un paciente que esté en estado crítico, que acaba de llegar pues politraumatizado, ¿no? Esos casos lo evaluaremos con ecógrafos más sencillos para tomar decisiones. Este es el espacio de Morrison, como luce normalmente. Este es el espacio de Morrison con líquido libre. Este es el espacio de Morrison también, lo vemos nuevamente, con una lámina de líquido libre. Acá vemos el vaso y el espacio espleno renal. Y aquí vemos el vaso y el líquido libre a su contorno, que nos permite diagnosticar que allí hay probablemente un hemoperitoneo, ¿no? Si es un paciente por trauma. Esta es una imagen que corresponde al espacio parietocólico, donde vemos el líquido libre también. Acá están las asas y acá está la pared abdominal. Este es el fondo de saco de Douglas con fluido que se aprecia en condiciones normales, un fluido fisiológico. Acá vemos el corazón, las cámaras cardíacas y vemos fluido alrededor de él en el caso de un derrame pericárdico por trauma. Bien, otra patología que también hablé en la charla anterior, pero que he creído conveniente por tratarse de cirugía nuevamente repasarla y precisar algunas cosas que en la clase anterior no se pudo definir bien. Es colecistitis aguda. Todos los días los cirujanos operan colecistitis aguda. No hay turno en el cual no haya una colecistectomía, sea laparoscópica o sea convencional. Los hallazgos de los cálculos son muy frecuentes. Aquí quiero mencionarles que la ecografía es el examen más preciso, con mejor sensibilidad y especificidad para determinar cálculos. Más o menos está casi entre 99 y 100% la exactitud diagnóstica de la ecografía para detectar cálculos en la vesícula. No así la tomografía. A veces tenemos amigos cirujanos que quieren descartar litiasis con tomografía, pero en la tomografía los cálculos pueden disimularse junto con la densidad de la bilis y no verse. Entonces hemos tenido casos de pacientes que les han dicho que están normales, pero no, cuando se les hace una ecografía se encuentra que efectivamente hay cálculos. Entonces, ojo con eso. El diagnóstico de litiasis vesicular es con ecografía, no tomografía. Ahora, donde la ecografía pierde exactitud diagnóstica es para detectar los cálculos en cístico y los cálculos en colédoco. Allí sí, la exactitud diagnóstica de la ecografía ronda el 60%, 70%. A diferencia de la tomografía, que sí ahí puede ser superior, pero estamos hablando ya de vía biliar. En cambio, si hablamos de vesícula estrictamente, la ecografía es el examen de elección. Bien, acá tenemos, por ejemplo, a un paciente con su cálculo y tenemos una pared gruesa. Pero si se dan cuenta, esta vesícula no está grande, es un tamaño normal. Entonces, ¿esta pared por qué está gruesa? Está gruesa porque tiene una colesterolosis. El colesterol puede acumularse en la pared de la vesícula y no ser un caso de colecistitis aguda. O sea, no necesariamente el hecho de encontrar una pared gruesa en la vesícula ya me dice opéralo. No. O sea, en este caso el paciente podrá tener dolor en el hipocondrio derecho, pero no es un cuadro agudo. Esto es una colesterolosis con su litiasis vesicular, pero no es una colecistitis aguda. Por ejemplo, aquí sí tenemos una vesícula, como ustedes ven,
al corte axial casi redonda, o sea, está distendida. La pared está bastante gruesa y notoria y no hay esas irregularidades que veíamos en la anterior. En cambio, casi es regular la pared. Este es un edema de pared muy probable por colecistitis aguda. Acá tenemos el cálculo, tenemos el barro biliar o sedimento biliar, si quieren llamarlo. Y en la tomografía vemos el fluido, acá lo vemos el fluido perivesicular que también está presente y todo el realce de la grasa perivesicular del mesenterio, que nos habla de un problema agudo, inflamatorio muy probablemente. Entonces, y como vemos acá, ni rastros del cálculo. Como ya les decía, estos cálculos solo lo vamos a ver en la tomografía si tienen calcio. Si el cálculo no tiene calcio, en la tomografía va a ser bien difícil verlo. En cambio, en la ecografía no hay pierde. Ahí tenga el cálculo calcio o no lo tenga, igual lo vamos a ver en la ecografía. ¿Ya? Acá un detalle. El engrosamiento de la pared no es sinónimo de colecistitis aguda quirúrgica. Eso también es otro hallazgo importante. O sea, no porque ya tiene edema de pared, ya lo vamos a operar. No. Bueno, creo que sí me escuchan, ¿no? En cuanto al edema de pared, de la vesícula, yo lo que quería transmitirles es que el edema no siempre es sinónimo de cirugía. ¿Por qué? Por ejemplo, un paciente con hipoproteinemia, un paciente con IRC, un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, también van a tener edema de pared y también pueden tener su cálculo. Y no por ello lo vamos a operar. Entonces, hay que evaluar al paciente en el contexto por el cual viene. Entonces, algunos cirujanos yo los escucho decir, tiene edema de pared, hay que operarlo. No es exactamente así. También, por ejemplo, infecciones como el dengue, la hepatitis y otros virus, etc., pueden producir edema de pared en la vesícula. Y mal haríamos en programarnos solamente porque tiene un cálculo. O sea, si tiene un cálculo y además le encontramos la pared gruesa, no vamos a decir se opera, ¿no? No es así el procedimiento. Ya, bien, entonces, como les decía, cuando tenemos una ecografía que nos dice hay un cálculo, dos cálculos o los que fuere, y además nos dice hay edema de pared o engrosamiento de pared, eso no es sinónimo de colecistitis aguda quirúrgica. Eso es lo que quiero que quede claro porque ya hemos visto numerosos casos de problemas médico-legales por cirugías que se ha hecho a esos pacientes cuando en realidad tenían hepatitis, cuando en realidad tenían dengue, cuando en realidad era una hipoproteinemia y otras causas más de edema de pared. Bien, acá tenemos un edema de pared muy importante en el curso de una insuficiencia cardíaca congestiva. Y también hay, como vemos, barro biliar. En esta foto, bueno, había un cálculo, pero por acá no se visualiza bien. Sin embargo, este caso pues no es quirúrgico. Acá tenemos otro caso de engrosamiento de la pared, pero este es un engrosamiento segmentario. Es un engrosamiento segmentario, a diferencia del engrosamiento difuso. El engrosamiento difuso se ve, por ejemplo, en colecistitis aguda, en colecistitis crónica, en las demás enfermedades sistémicas que les he mencionado, pero en los engrosamientos difusos hay que tener cuidado, podría ser una neoplasia de vesícula biliar. Y si es una neoplasia de vesícula biliar, mal haríamos en programar una cirugía de emergencia, sino que este paciente debe ir a un estudio, descartar primero si es una neoplasia o es una colecistitis aguda. Acá tenemos otro ejemplo de edema de pared vesicular que se ve en un paciente, que se detectó en un paciente con hepatitis. ¿Ya? Si se dan cuenta, la pared llega hasta por acá y no es ecogénica, no es blanca, es más bien negrita, hipoecogénica. Y eso nos orienta a pensar que la cantidad de H2O entre los planos tisulares de la pared vesicular es bastante alto. Y eso nos orienta a pensar que es un proceso inflamatorio secundario.
Aquí tenemos otro caso de una pared vesicular muy gruesa con mucho líquido en intramural en un paciente con diagnóstico de dengue. Bien, ahora pasamos a la vía biliar. Este es un caso de dilatación de la vía biliar, un paciente con ictericia, ¿no? Que viene, pues, puede venir emergencia con dolor en hipocondrio derecho y la ecografía les reporta dilatación de la vía biliar. Acá tenemos el colédoco distal y dos cálculos que están ahí perfectamente ubicados. Este es un caso del 60%, 70% en los cuales se puede hacer el diagnóstico con la ecografía. En el restante 40 o 30% se tendrá que hacer con colangiografía pancreática retrógrada o con resonancia magnética de vía biliar. Acá tenemos un caso de neoplasia de vesícula biliar. Si el ecógrafo que disponemos tiene función Doppler, nos va a ayudar mucho en el momento, porque acá vemos que hay un vaso arterial o venoso, bueno, no se puede definir acá, pero que está dentro de la lesión. Entonces ya esto es una neoplasia. Lo más probable que sea una neoplasia. Si no tenemos Doppler, esto podría también ser barro biliar concretado, es decir, el barro biliar puede solidificarse y darnos la misma imagen. Bien, otra patología frecuente que van a afrontar en emergencias quirúrgicas, bueno, también en medicina, es la pancreatitis. El páncreas no es un órgano que sea de evaluación de primera elección con ecografía. Vesícula sí, pero páncreas no. Es decir, si yo quiero investigar pancreatitis aguda, la ecografía no es el mejor método para evaluarlo, es la tomografía. La ecografía nos puede ayudar para monitorizar la pancreatitis, nos puede ayudar en algunos casos en los cuales es evidente la pancreatitis en la ecografía, que más o menos será un 30-40% de pacientes con pancreatitis. En los demás casos la ecografía puede reportarnos un páncreas normal, aparentemente normal. Hemos visto casos, ¿no?, de cirujanos que nos han enviado pacientes y les hemos reportado vesícula biliar con cálculos y con edema de pared. Luego, páncreas normal. Y lo han operado. Y cuando lo han operado han encontrado que tenía pancreatitis. ¿Qué pasa? No es que la radiología esté mal, el informe esté mal, no. Sencillamente la ecografía no es un estudio que sea, pues, muy confiable para evaluar páncreas. En la ecografía pueden decirles páncreas normal, cuando en realidad tenía pancreatitis. Entonces, nuevamente, ¿no?, la evaluación del paciente en el contexto clínico. Si ustedes hacen emergencia y reciben un informe como el que les he mencionado, no van a decir directamente vamos a programar su cirugía. Hay que tener cuidado, hay que descartar pancreatitis, empezando por el cuadro clínico. Si hay un dolor sospechoso de pancreatitis o episodios de vómitos frecuentes o antecedentes de alcoholismo, etcétera, hay que pensar en pancreatitis, que pedirle su lipasa, su amilasa. Si eso está negativo ya, pues procede una colecistectomía, ¿no? De lo contrario, la pancreatitis no es totalmente descartada por la ecografía. Este es un páncreas de aspecto normal. Acá vemos un páncreas que sí, este páncreas está totalmente engrosado, su diámetro anteroposterior de la cabeza está aumentado, el diámetro anteroposterior del cuerpo está aumentado, de la cola lo mismo, es un páncreas oscuro, hipoecoico, negrito, sus bordes son irregulares, lobulados, no son pues como deberían ser los bordes normales. Esto sí corresponde a una pancreatitis que pudo ser diagnosticada con ecografía, pero no siempre, como les digo, el páncreas se va a ver así. Este es otro caso de pancreatitis, un páncreas con unas imágenes tipo estrías oscuras que nos hablan de pancreatitis. Acá un páncreas también grueso y fluido por detrás de la cola del páncreas, que ya nos habla de una pancreatitis ya más avanzada. Bien, los criterios de gravedad de Baltasar son importantes que los recordemos porque nos da una clasificación por la tomografía de la A a la E, según el aspecto, ¿no? Y como les digo, inclusive en la tomografía el páncreas puede lucir normal, y eso lo categoriza como A para Baltasar.
¿no? Luego lo correlacionaremos con el grado de necrosis, o sea, el porcentaje de glándula necrosada, para que nos dé una puntuación, ¿no? Y luego evaluar esa puntuación y tener una medida pronóstica, ¿no? Aquí tenemos en gráficos un grado A, un páncreas normal, los bordes normales, la densidad normal. El grado B, tenemos ya un aumento del volumen del páncreas. En el C tenemos, además del aumento de volumen, una presencia de realce de la grasa peripancreática, es decir, la grasa peripancreática brilla en la tomografía. Un grado D, donde ya aparece una colección fluida que viene a representar la necrosis. Si es una sola colección, pasa a grado D. Y en el grado E vamos a tener cuando aparecen varias colecciones que reflejan pues necrosis, como les decía, ¿no? Entonces, acá tenemos con el puntaje 0 puntos si no hay necrosis, 2 puntos si la necrosis es del 0 al 30% de la glándula, 30 al 50% si la necrosis, perdón, 4 puntos si la necrosis es del 30 al 50%, y más del 50% del órgano comprometido con necrosis nos da 6 puntos. Bien, acá tenemos un páncreas normal, un Baltasar A. Acá tenemos un Baltasar B, un páncreas aumentado de volumen. Acá tenemos un C, un páncreas aumentado de volumen y además la grasa, miren la grasa peripancreática hiperdensa, que nos habla ya de compromiso tipo D, ¿no? Baltasar D. Perdón, C. Este es D, ¿por qué? Porque hay una colección hipodensa acá, como lo pueden ver, y hay una colección, ya no está hablando de Baltasar D. Y acá un Baltasar E, donde vemos una colección aquí, otra por acá, otra por aquí, ya son varias colecciones. Bien. Otra patología que van a ver frecuentemente en cirugía es la apendicitis aguda. En apendicitis aguda siempre hemos aprendido desde estudiantes que el diagnóstico es clínico. Sí es cierto, el diagnóstico es clínico. Con una buena anamnesis y un buen examen físico arribaremos al diagnóstico hasta en un 80 o 90% de casos. Ahora, rara vez, la verdad, rara vez en emergencia, con nuestras emergencias tan tugurizadas y tan con falta de recursos y falta de espacio, vamos a poder hacer una buena evaluación clínica. A veces no se puede evaluar bien al paciente porque no hay ambientes, no hay espacio, interrumpen, el número de pacientes no nos permiten. Entonces, ese 80 o 90% que deberían diagnosticarse con el cuadro, solamente con la evaluación clínica, baja. Baja, ¿por qué? Porque a veces no se puede hacer bien el examen y muchos ya más bien de frente lo mandan a ecografía o a tomografía, según la disposición de los estudios que tengan. Pues bueno, la ecografía nos puede ayudar en apendicitis, pero más nos ayuda la tomografía. Es decir, si un paciente es adulto, primero le pediría una tomografía si yo sospecho de apendicitis y quiero confirmarlo. ¿Por qué? Porque en la ecografía podemos tener subdiagnóstico. Muchos pacientes con apendicitis pueden pasar desapercibidos en la ecografía. Y además recordemos que la ecografía es un examen operador dependiente. Si el médico que la realiza no tiene experiencia suficiente para diagnosticar apendicitis, sencillamente no lo va a ver, estando la apendicitis allí. Entonces, de repente le dan de alta al paciente en la emergencia, cuando el paciente tenía apendicitis y está regresando a las 6 horas, a las 12 horas, a hacer problemas en realidad, porque tenía apendicitis, solo que no se veía en la ecografía. La tomografía sí es más categórica. La exactitud diagnóstica de la tomografía en apendicitis puede llegar hasta 95%, a diferencia de la ecografía que ronda el 80% y menos. Y si el médico no tiene suficiente experiencia, peor, puede bajar hasta el 30, 20%. O sea, un examen que no serviría de nada pedirlo, más bien nos va a dar falsos negativos. Este es un apéndice totalmente con edema en su pared, que a la compresión con el transductor va a producir dolor, y con grasa mesentérica edematosa a su adyacente. Es un caso de apendicitis.
aguda. Este es el mismo caso, pero en corte longitudinal, donde vemos las paredes del apéndice totalmente gruesas, como los de la vesícula. ¿Se acuerdan de la vesícula? Igualito se ve. Un contenido hipoecoico y acá un fecalito, ¿no? O apendicolito, que fue el responsable de la apendicitis en ese caso. El examen Doppler nos va a ayudar mucho. Si vamos a evaluar, podemos verlo con el Doppler, como la grasa mesentérica que empieza a rodear al apéndice se va a ver totalmente hiperémica, ¿no? Vascularizada. Acá tenemos otro caso de apendicitis con su apendicolito. ¿Cuál es el grosor del apéndice? Más o menos se considera que por encima de 10 milímetros ya debemos plantear apendicitis si es que estamos evaluando fosa ilíaca derecha y es un paciente con dolor agudo. Cuando es menor de 10 milímetros el diámetro anteroposterior del apéndice, hay dudas. Podría no ser apendicitis y hay que evaluarlo más tiempo, con la finalidad de ver si hay peristaltismo. Si hubiera peristaltismo, entonces vamos descartando ya apendicitis. Bien, ¿qué pasa con los pacientes obesos? Los pacientes obesos son enemigos de la ecografía. Nosotros los radiólogos sufrimos mucho con ellos. ¿Por qué? Porque el paciente obeso, primero el panículo graso no nos va a dejar ver bien. Y si queremos ver apéndice, pues mucho menos. El paciente obeso tiene dificultad para movilizarse. Nosotros en la evaluación de ecografía, por ejemplo, necesitamos poner al paciente de cúbito lateral izquierdo, derecho, que se dé vuelta, que se siente y que tenga facilidad para eso. Y si no la tiene, nos va a demorar el examen mucho. Y la verdad, ahí la exactitud diagnóstica de la ecografía va cayendo. A diferencia de la tomografía, en la tomografía no interesa el grado de obesidad que tenga. Tenga la grasa que tenga, igualito a la tomografía lo va a evaluar muy bien. Por ejemplo, este es un caso, esta es una imagen de tomografía donde vemos el apéndice normal. Este es un apéndice normal. En ecografía, ojo, en ecografía el apéndice normal no se ve. En cambio, en la tomografía sí se ve el apéndice normal. Este es una apendicitis. Vemos acá el apendicolito, vemos las paredes gruesas, vemos la grasa periapendicular realzada, brillante, como en el caso de la pancreatitis, por signos inflamatorios, ¿no? Y el apéndice ocupada por fluido, ¿no? Su luz ocupada por fluido, es una apendicitis. Aquí también lo vemos en un corte sagital, las paredes gruesas, el contenido hipodenso. Esto tiene más de 16 milímetros, corresponde a una apendicitis. Entonces, como vemos acá, no interesa la condición del paciente, si es obeso, si no respira, si está postrado, no interesa. En la tomografía lo vamos a ver siempre el apendicitis. Este es otro caso con apendicolitos y esto corresponde al apéndice, todo esto. Bien, otra patología que van a ver en cirugía con alguna frecuencia es escroto agudo. Por ejemplo, acá vemos una imagen correspondiente a el testículo y un área, miren el testículo normal y un área hipoecoica que corresponde a una isquemia testicular. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de torsión testicular, vamos a ver acá el testículo normal con una vascularidad normal y acá vamos a ver que no hay vascularidad, ¿no? Lo cual es patológico. Bien. Acá otra causa, por ejemplo, la epididimitis aguda. Vamos a ver que hay un realce muy notorio con el examen Doppler del epidídimo y eso nos va a conllevar que se relacione con una isquemia también, una falta de irrigación al testículo. Acá podemos verlo, el testículo patológico, el testículo normal. Bien. La epididimitis aguda también puede presentarse como un cuadro de urgencia y va a ir probablemente el paciente a cirugía. Quiero decir, a la sala de cirugía, al tópico de cirugía. Entonces, en ecografía, ustedes pueden pedir la ecografía tiene un valor diagnóstico muy alto en escroto agudo, les va a informar cómo son las características del testículo, del epidídimo. Y en este caso pues vemos un epidídimo totalmente engrosado, con áreas hipoecoicas, hiperecoicas, los bordes irregulares. Entonces, estamos pues ante una epididimitis aguda.
Es muy importante porque el urólogo necesita el diagnóstico, ¿no? Si es una torsión, va a hacer cirugía, pero una epididimitis y otros casos no, es tratamiento médico. Bien. Ya para terminar, otro caso que interesa cirugía en la emergencia son los casos de trauma vascular periférico. Esto se ve con frecuencia, sea por heridas de bala, sea por arma blanca o sea por accidentes automovilísticos, que vemos con alguna frecuencia. Y hay que tener en cuenta el manejo de los protocolos. Si yo tengo un paciente con herida abierta en alguna parte del miembro superior o miembro inferior, lo primero que tengo que hacer es palpar pulsos. En el caso del miembro inferior, que es más frecuente, pulsos pedios, ¿no? Los pulsos pedios. Si tengo un buen pulso pedio, bueno, quiere decir que no hay un compromiso vascular importante. Pero si no hay pulso pedio o el pulso pedio es dudoso o es asimétrico, en el caso, por ejemplo, que el miembro afectado, el miembro inferior afectado tenga un pulso pedio bajo y el del otro lado que está sano tenga un buen pulso pedio, entonces, ¿cuál es el examen que deben pedir en emergencia? El examen que deben pedir es arteriografía. Yo en emergencia siempre tengo ese problema. Paciente con trauma vascular lo mandan a ecografía Doppler. No es así. La ecografía Doppler nos va a ser útil en otros casos, no en el trauma vascular. La arteriografía es el examen de elección por protocolo de manejo de estas lesiones. Entonces, por ejemplo, acá vemos la imagen de una arteriografía normal. Bien, y la tomografía multicorte también nos va a permitir una mejor apreciación de las estructuras vasculares, inclusive mejor que una arteriografía convencional. Ustedes saben que en la arteriografía convencional se tiene que punzar la arteria femoral común a nivel de la ingle, se tiene que inyectar contraste, se tiene que tomar varias placas radiográficas para obtener la arteriografía. En cambio, en la tomografía multicorte, no, ahí no se punza nada, sencillamente se inyecta el contraste en la vena del brazo y se deja que el contraste llegue al miembro inferior y se hacen los cortes. Y obtenemos reconstrucciones muy bonitas que el cirujano cardiovascular les ayuda muchísimo. Entonces, si no tienen arteriografía, si no les pueden hacer una arteriografía en su servicio de emergencias, pero hay tomógrafo multicorte, se puede hacer una tomografía multicorte, que en realidad es mejor que la arteriografía. Ahora, si no tienen arteriografía, no tienen tomografía multicorte, se puede hacer una ecografía, Doppler, se puede hacer, pero como les digo, ya es una última opción. Por ejemplo, aquí vemos una laceración del tronco tibio-peroneo a este nivel, más un pseudoaneurisma, que también es una complicación de las lesiones vasculares. Vemos que en esta zona no se representa la señal del contraste endoarterial y eso nos hace pensar pues, que acá hay una patología. Aquí vemos cómo se interrumpe la presencia del contraste y luego se reapertura por acá, por los vasos colaterales. Entonces aquí estamos teniendo una laceración arterial y no es raro que se asocie a un pseudoaneurisma. Acá tenemos una reconstrucción 3D también de un paciente con una laceración de la arteria, pero lamentablemente la femoral superficial se ve muy bien, pero la femoral profunda no se nota claramente. El examen Doppler, la ecografía Doppler. La ecografía Doppler nos va a permitir representar las arterias y las venas con color y obtenemos la representación del espectro de la onda, sea arterial o venosa. Entonces, si por ejemplo yo me voy a la arteria pedia y le hago el examen Doppler de pedia y veo que el flujo es bueno, obviamente diré que no ha habido laceración vascular. Pero si veo un mal flujo o no hay flujo, lamentablemente no voy a poder discernir o no voy a poder informar con precisión dónde está la lesión y de qué tipo es, no lo voy a poder definir. Bien.
Acá, por ejemplo, tenemos que el flujo se interrumpe aquí y aquí ya no hay flujo en la arteria poplitea. Corresponde a una trombosis que también puede presentarse de manera aguda en el servicio de urgencias, ¿no? o de emergencia. Bien, entonces he tratado de tocar algunos puntos cruciales en la emergencia, ¿no? Uno es el trauma abdominal cerrado. Ya vimos que el ECOFAST o la ecografía en el tópico de emergencia es fundamental, basta con un ecógrafo sencillo. Luego hemos visto la colecistitis aguda, que el examen de elección es la ecografía, no tomografía. Y luego hemos visto apendicitis aguda, que el examen de elección es tomografía más bien. La ecografía también puede ayudar, pero no siempre. Luego hemos visto el escroto agudo, donde la ecografía es muy valiosa, ahí sí es muy valiosa, ahí no, otros exámenes no tienen mayor utilidad, es la ecografía lo principal. Y finalmente el trauma vascular, donde el examen de elección es la arteriografía o la tomografía multicorte arterial, o angioten también se le llama. Y la ecografía Doppler allí no es un examen de mucha ayuda. La ecografía Doppler más bien lo podemos utilizar para casos de insuficiencia vascular, pie diabético, etcétera, pero para trauma no es un examen que sea de mucha ayuda. Y también es más dificultoso porque el paciente traumatizado no se puede movilizar fácilmente. No se le puede mover la pierna, a veces tiene fracturas asociadas y no resulta muy ventajoso. La arteriografía sí. Bien, no sé si hay una pregunta o algún comentario para terminar. Sí. Ya, pongamos un ejemplo. Una paciente mujer en edad fértil, ojo, paciente mujer en edad fértil, sufre un accidente golpeándose el abdomen y llega a nuestra emergencia con dolor abdominal. Le hacemos la ecografía y encontramos líquido libre. Ese líquido libre es dudoso. Podría ser también por un proceso ligado al sexo femenino, que es su ovulación, o eventualmente representar solamente un líquido fisiológico que puede existir hasta en varones, pero en cantidades muy pequeñas. Entonces, cuando vemos el fondo de saco de Douglas, tenemos que ver el pozo de fluido. Si el pozo de fluido es más de 15 milímetros, ese caso es patológico y hay que descartar hemoperitoneo. Ahora, en el caso de varones, toda presencia de líquido libre es patológico. Ahora, si yo tengo que ese paciente no es cirrótico, no le hacen diálisis, no tiene otras patologías que expliquen el líquido libre, entonces ese líquido libre solo lo podemos atribuir a un hemoperitoneo si es que el paciente obviamente ha tenido un traumatismo. Y en ese caso, prácticamente la decisión del cirujano va a ser una cirugía, ¿no? Porque, bueno, obviamente no solo aparece hallazgo, sino también tiene que ver su presión arterial, va a ser un paciente hipotenso, va a haber signos de pérdida sanguínea, ¿no? Y el otro detalle es que si le hago la ecografía, por decirles, a las 8 a.m. y a las 8:30 a.m. le vuelvo a hacer y hay más líquido libre, es diagnóstico, ya. O sea, ese paciente está sangrando, tiene alguna laceración intraabdominal y es tributario de cirugía. O sea, no hay motivo por el cual perder más tiempo, es quirúrgico, ¿no? Si es que vemos aumento del fluido libre o vemos fluido libre en varones con antecedente traumático o en mujeres líquido libre mayor al pozo que les mencioné que se puede explicar por su sexo femenino, entonces ese paciente sí prácticamente es tributario de cirugía, ¿no? Tiene que hacerse una exploración para detectar si ha habido laceración de órgano sólido o alguna lesión arterial, ¿no? Bien, sí.
solicitar el tiempo que yo puedo solicitar un examen que me puede evidenciar una variación o no de esa cirugía, el tiempo promedio, porque tampoco no es posible que un mismo día se puedan solicitar 2 o 3 exámenes. Sí, sí, es una buena pregunta. Yo en mi hospital veo que a veces algunas pancreatitis les piden tomografía interdiario, a veces cada 2 días. Entonces no es así. La primera tomografía es la más valiosa. A partir de allí determinamos el Baltasar, determinamos la severidad y los controles pueden ser ecográficos. ¿Ya? Los controles se recomienda que sean ecográficos. Obviamente con un radiólogo que conozca el caso, tienen que mostrar la tomografía previa al radiólogo para que él sepa cómo estaba y cómo lo encuentra ahora. Porque claro, si al radiólogo no le muestro yo la tomografía anterior, es muy probable que no te dé un informe muy preciso. Entonces, los controles son ecográficos presentando el caso pues, al médico que va a hacer las ecografías, ¿no? Ahora, si ya se sospecha otras complicaciones, como por ejemplo, empiezo a sospechar que haya un pseudoquiste, que haya una mayor necrosis, o el paciente está deteriorándose o una evolución pésima, sí tiene que hacerse una nueva tomografía, ¿no? Pero eso va a depender de cada caso es distinto. El caso de los controles, como le digo, va a ser variable, ¿no? Mayormente si el paciente evoluciona bien ya no necesita ninguna tomografía más. Bien, muchas gracias. Espero que les haya servido de utilidad la información que les he traído. Gracias.